¿verdad? Bueno, todos los domingos yo sé que les digo esto, pero es la verdad. Yo me siento feliz de estar aquí con todos ustedes. El día de ayer teníamos reunión, salimos un poco tarde y yo me sorprendo cómo es Dios el que renueva nuestras fuerzas, cómo es Dios que además de renovar lo físico, uno sale contento, uno sale pleno, uno sale con ganas de esforzarse, uno sale con esperanza. Y hoy, ¿verdad? Hoy es el Día del Padre y yo estoy muy contenta porque pues yo todavía soy hija, ¿verdad? Todavía soy hija, mi papá está acá y estoy muy contenta, ¿no? Anteriormente les había yo compartido que, bueno, más adelante les voy a contar un poquito de la historia de mi papá y la mía, ¿verdad? Lo que Dios hizo. Pero mi papá fue un hombre durante muchos años que, pues, no me fue a ver a muchos lugares. Ya voy a llorar y todo. Mi papá, no porque fuera malo, ¿verdad? Sino porque tenía heridas en su corazón y que esas heridas Dios las usó para bien. Es porque yo estoy acá. Mi papá durante años lo atrapó el alcohol. Mi papá era un hombre que se quedaba tirado en las calles, que vomitaba sangre, que la gente nos decía que era un caso perdido. Y para mí el verlo hoy acá, siempre le digo, eres un milagro con pies, eres un milagro caminando. El ver a mi papá es recordarme que Dios puede hacer las cosas, que no importa el tiempo que tarde, Dios las puede hacer. Y yo le doy gracias a Dios porque me permite abrazarlo, porque la relación que en muchos años se rompió, Él la ha restaurado. Y le doy gracias a Dios por estar acá, papá, porque quizás no me fuiste a ver en los festivales, ya lo sané, ¿no? Quiero decirte, ya Dios lo ha sanado. Pero le doy gracias a Dios porque para mí es más importante que vengas acá, a que fueras a un festival, a que fueras a una junta, ¿verdad?, de firma de boletas. Yo me siento feliz de que estés acá, de que podamos seguir compartiendo juntos. Pero bueno, más al ratito les sigo hablando del gran papá que Dios me dio. Y pues te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie. Volvemos a sentar. Porque todos tenemos un padre terrenal que quizá no es perfecto, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre, porque Dios sabía que íbamos a necesitar honra, porque ellos iban a fallar. Y la honra no es negociable, ¿verdad? La honra es honra. Entonces, Dios sabía que nuestros papás terrenales iban a fallar. Y te pedí que te pusieras de pie, porque aunque los papás terrenales que Dios nos dio quizás se puedan equivocar, quizá tu papá ya no está, ¿verdad? Quizá no tienes una buena relación con él, pero todos tenemos un padre que no nos abandona, todos tenemos un padre que cree en nosotros, todos tenemos un papá que nuevas son sus misericordias todos los días, todos tenemos un papá que es bueno, tenemos un papá que no abandona, que si tú no tienes papá, Él te enseña porque Él es nuestro papá. Y te voy a pedir que le demos un fuerte aplauso, porque además de estar celebrando a los papás terrenales, le celebramos a Él que es el mejor papá, a Él que no nos abandonó, a Él que estuvo en los momentos más difíciles, a Él que te trajo acá, porque si tú estás acá es porque Dios te amó, es porque Dios te vio llorar, es porque vio Dios tu desesperación y dijo, es necesario que yo traiga a mi hijo a mi casa. Tenemos un papá bueno, iglesia. Quizás no tengas los mejores terrenales, pero todos tenemos un papá bueno. Así que bueno, ya te puedes poner, ya te puedes sentar, ya te iba a decir otra vez ponte de pie, pero ya estabas de pie. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Saben que en la primera reunión, pues mi esposo me dio la confianza, ¿verdad?, de poder subir los domingos. Ya no recuerdo cuánto tengo, creo que tengo 3 meses más o menos, ¿verdad? Y me siento muy feliz. El subir domingo a domingo, yo recuerdo que antes decía, es que ¿cómo preparar un mensaje cada domingo?
domingo, y mi esposo siempre me enseña y me decía, es que no te tienes que preocupar por preparar un mensaje, te tienes que preocupar por buscar a Dios, porque si no buscas a Dios, no vas a tener nada que decir. Y entonces me he ocupado de eso, ¿verdad? De buscar a Dios, porque en cualquier lugar donde yo me paro, Dios me tiene que usar. Ayer les decía a las esposas, me usa con la cajera cuando la veo enojada y me río y no se ríe conmigo, ¿verdad? Pero que diga esa señora, ¿por qué se rió conmigo? Me gusta marcar la diferencia a donde voy. Les comentaba que cuando me quemaron mi cabello, ¿verdad? Porque no cambié de look tan radicalmente, ¿verdad? Sino porque me quemaron el cabello. Dios me recordaba, ¿no? Y yo le decía, porque nos estaba trabajando a varias, ¿no? Y todas salieron con el cabello impresionante y yo salí con el cabello quemado, así cayéndoseme a pedazos, ¿no? Y luego todavía me lo cortó y me dijo, no, vas a quedar espectacular, y quedé como Coca-Cola agitada. No, o sea, así toda, no, muy mal. Yo sé que ustedes, porque me amaban, me decían, ay, qué bien, ¿no? Pero yo sé que oraban por mi cabello, ¿no? Señor, dale revelación, ¿no? De que no se ve espectacular, ¿no? Pero yo me acuerdo que cuando me veía al espejo y veía que mi cabello se caía a pedazos, y veía a las demás con su cabello resplandeciente, así como mujer virtuosa, diciendo, wow, su cabellera, ¿no? Y yo así, mi cabello cayéndose a pedazos, y yo decía, y me quedaba viendo a la señorita, y yo vi la cara de angustia de la señorita, así como diciendo, no, hombre, ya la regué, ¿no? Me van a demandar. Si hubiera sido otra, quizá lo hubiera demandado, pero Dios me recordaba y me decía, yo te he puesto como instrumento mío para que le cuides el corazón a esa persona. Y dije, Señor, qué difícil que cuando te quemen el cabello uno tenga que cuidar el corazón de la persona que te quemó el cabello. Y me acuerdo que estaba yo ahí y le dije, no te preocupes, el cabello crece, ¿no? Córtamelo, te voy a dejar sensacional. No me dejó sensacional, buenas tardes. Pero me acuerdo que todavía, ¿verdad? Yo veía que a las que les habían trabajado espectacularmente le daban algo, ¿no? O sea, tienen gracias, muchas gracias, porque salían súper agradecidas. Entonces, de repente Dios me dice, dale. Y yo, Señor, o sea, le voy a dar todavía porque me quemó el cabello. Obviamente pagué mi tratamiento, no me puse a pelear, porque yo quiero recordarte que tú eres un hijo de Dios en donde quiera que te pares. Y eres un instrumento de Dios para cuidar el corazón de las personas que allá afuera están lastimadas. Hagan lo que te hagan, ¿sí? Entonces Dios me dijo, dale, ¿no? Y saqué así mis 50 pesitos que me sobraban y se los di. Le dije, muchas gracias, gracias, Dios te bendiga, ¿no? Y todo el mundo, salí de la estética, ¿verdad? Y todo el mundo se me quedaba viendo así como diciendo, qué look tan sorprendente. Salí, mi esposo como varón sabio, ¿verdad? Me ve y hace, no. Y le digo, ya sé, está horrible. Y le digo, llévame por favor a la bodega Aurrera a comprar un tinte, porque me lo dejaron como zanahoria, así muy, muy mal, ¿no? Ya me iba a comprar un tinte, ¿verdad? Y ya pues me lo arreglé. Ya después pues me lo arreglaron, ¿verdad? Después, o sea, quizás no lo tenía así, no me lo dejaron así, ¿verdad? Ya después me lo arreglaron. Pero Dios es bueno. Dios me enseña que yo soy hija, y soy hija en cualquier lugar donde me pare. El reconocerlo como papá me hace reconocerlo en cualquier lugar donde voy. Por eso te contaba esta historia, porque quizás en la Biblia tú ves historias, pero el mejor ejemplo de hijo es Jesús, ¿sí? Y Jesús, aunque le hacían, aunque le escupieron, aunque la gente lo rechazaba, aunque las personas lo trataban mal, él sabía que era un hijo. Y yo quiero recordarte, ¿verdad?, que estamos celebrando aquí el Día del Padre, pero también quiero recordarte que eres hijo, y no eres hijo de cualquiera, eres el hijo de Dios. Así que debes de sentirte especial, porque ayer les decía a las esposas, su nombre está escrito en el lugar más importante, que es en la palma de Dios. Tu nombre está escrito en el lugar más importante, que es en la palma de Dios. Varón, tu familia, tu nombre está escrito
todo en la palma de Dios. No te sientas especial. Yo sé que yo preparaba el tema y yo decía, Señor, es que a veces pensar como hombre me cuesta trabajo, no tengo esa facultad, ¿no? Y me decía, y Dios me decía, yo los he hecho diferentes porque físicamente somos diferentes los hombres de las mujeres, ¿cierto o no? ¿Sí? ¿En la fuerza somos diferentes? Sí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa somos diferentes? O sea, tenemos diferentes capacidades. Podemos ver que somos diferentes en algunas cosas, pero Dios me decía, pero lo que no hice diferente en ustedes es su corazón. Porque el corazón es el mismo. O sea, o tu corazón, mujer, es diferente al del hombre, ¿no? O sea, el del hombre tiene forma de, no sé, de carro y el tuyo de corazón, ¿no? ¿Sí bien? Mujer, no, ¿verdad? Los hizo igual, lo hizo con la misma función. Aunque seas hombre, ¿verdad? Nos han vendido una mentira de que el hombre es fuerte, de que el hombre no llora. Y yo quiero recordarte hoy, varón, que Dios te puso el mismo corazón que a nosotras. Un corazón que siente, un corazón que late, un corazón que tiene que vivir, un corazón que tiene que disfrutar. Así que Dios ha sido bueno, ¿verdad? Les comentaba, dice la palabra en Éxodo 20:12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos aquí en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dile al que tienes al lado, la honra no es negociable, ya se los decía, pero dile. Porque a veces queremos negociar, a veces solamente queremos honrar a nuestros papás, ¿verdad? Los que somos hijos, cuando papá es bueno. Pero tú tienes que honrar a tu papá y tienes que honrar a tu mamá, aunque no sean los mejores. Dios no te ha puesto como juez, Dios te ha puesto para amar. Y a veces decimos, no, Dios, yo soy el juez, creo que juzgo mejor que tú, ¿no? Pero Dios no te ha puesto como juez, Dios te ha puesto para honrar. Jóvenes, Dios les ha puesto para honrar, no para criticar. Dios los ha puesto a orar para sus papás, a orar por sus papás, orar por sus matrimonios, no para criticarlos, no para sentirse mejores, porque llegará el día en el que formen una familia y se darán cuenta que no es fácil. Se darán cuenta que papá y mamá hicieron el mejor esfuerzo. Y quizá ahorita les cueste trabajo entender, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando era joven, mi dedo estaba así, ¿no? En los dos, mi papá, mi mamá hicieron esto. Y hoy que soy mamá, ¿verdad? Dios me asesina. Y digo, perdóname, Señor, por todas las veces que los juzgué. Que se me olvidó que era hija y que no era jueza, ¿verdad? Dios pide honra hacia papá y mamá, y como les decía, porque sabía que iban a fallar, porque sabía que la honra iba a cubrir esos errores, ¿verdad? La honra hace que aunque papá no sea perfecto, cubramos esos errores, ¿sí? Pero a veces vivimos en deshonra y no cubrimos los errores. Y no solo con papá, si tú no honras a tu papá o a tu mamá, yo estoy segura que te cuesta mucho trabajo honrar a las demás autoridades. Porque si no sabes cuidar pues los errores de papá y mamá, mucho menos vas a saber cubrir los errores de otras autoridades. Siempre los vas a ver. Yo quiero invitarle jóvenes que cubran los errores de sus autoridades terrenales, que son sus papás, pero de cualquier autoridad que Dios les ponga, porque Dios es el que pone las autoridades. Y si tú tienes un problema con la autoridad, ¿con quién tienes un problema? Con Dios, y severo. Le dices a Dios, te equivocaste, Señor, ¿por qué lo pusiste a él, no? Quizás le has dicho, ¿por qué mi papá no liderea bien a la familia? Mis papás no liderean bien a la familia, pero Dios es el que lo puso. Y si Dios lo puso es porque quiere hacer algo. Y yo muchas veces me pregunté eso, y hoy creo que Dios puso a mi papá como autoridad, como liderazgo, ¿verdad? Que Dios puso a mi esposo como liderazgo, porque tenía que ocurrir un milagro. Porque Dios se tenía que glorificar. Y en cada varón, levanta tu mano, varón. Yo quiero creer esta mañana, ¿verdad? Que yo sé que no eres el hombre perfecto, que te esfuerzas. Pero hoy quiero declarar que la gloria de Dios se va a glorificar sobre tu vida, y a través de tu vida va a glorificar Dios a tu familia. Mis apellidos, ya pueden bajar su mano, ¿verdad? Mis apellidos son Sánchez Pérez, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿por qué no pusiste otros nombres más sobresalientes, no? Así, tipo francés, ¿no?
realmente en los Sánchez Pérez Dios se ha glorificado. Mi papá pues tuvo ahí ciertos detalles, ¿verdad?, que nos hicieron llegar acá, gracias a Dios. Gracias a Dios nos hicieron llegar acá. Mi papá ha sido un instrumento de Dios, para que Dios nos use. Bueno, pero más adelante voy a contar de mi papá, todavía no. Dile al que tienes al lado, si tienes un papá, dile: Dios te ha hecho para dar seguridad. Yo por muchos años te comentaba que la relación con mi papá estuvo rota durante muchos años. Mi papá no conocía mi color favorito. Luego íbamos a fiestas y me decía: ¿cuántos años tienes? Y yo: soy tu hija, ¿no? Soy tu hija. O sea, si se te olvidó, soy tu hija, ¿no? O sea, también, ¿no? No. Y luego: ¿cuántos años tienes? Y ya le decía a mi edad y me decía: ¿a poco? Y yo: sí, ya pasaron los años, ¿no? Ya pasaron los años. Y como mi relación con papá no era buena, y al no ser tan buena, ¿verdad?, yo tuve que de alguna u otra forma defenderme, y la forma de defenderme fue endureciendo mi corazón. Así dije: este hombre, ¿verdad?, que es mi padre, que fue una de las primeras relaciones que Dios puso en nuestro camino, pues me lastimaba el hecho de que no estuviera cerca de mí. Entonces dije: voy a cerrar mi corazón porque no quiero que me lastime. Pero no lo logré, iglesia, espero tú no lo hagas, ¿verdad? Porque aunque cerraba mi corazón, aunque no quería sentir lo que hacía, muchas veces decía: espero que ya no llegue a casa. Pero cuando lo veía que eran las 12, la 1, que pasaba un día y no llegaba, yo decía: perdóname, porque no quiero que mi papá no llegue, sino sí quiero que llegue. Y me ponía yo a pedir: por favor, que sí llegue, perdóname, Dios, olvida mis palabras, ¿no? Y por más que me aferré a que no necesitaba yo un papá, hoy yo sé que necesito un papá, que necesito un papá terrenal, pero que también necesito aquel papá celestial que también por muchos años estuve lejos de él. El papá da seguridad. Cuando fue el 10 de mayo yo les decía: las mamás damos estabilidad emocional. Si tú no tienes estabilidad emocional es porque tu mamá no era estable emocionalmente. Estaba así, y tú estás igual. Pero un papá da seguridad, da mucho más cosas. Para todas las que son mamás, pónganse busas con sus emociones, porque necesitan formar hijos estables, ¿sí? Necesitan romper la cadena de las emociones. Pero un papá da seguridad. Tú no puedes darte seguridad solito. No hay manera, por más que te esfuerces. Varones, Dios te puso con un propósito, ¿verdad? El tema se llama Me llaman papá. Yo me acuerdo que mi esposo, cuando cargó la primera vez a Aitana, se puso a llorar, y la primera palabra que dijo Aitana fue pa, ¿no? Y yo decía: ¿cómo? Yo soy la que le preparo las papillas, yo soy la que me despierto en la noche, yo soy la que me paro corriendo cuando hace apenas va a llorar y ya estoy ahí. Y dice ¿no? ¿Cómo? ¿No? Y es que creo que desde ahí, ¿verdad?, Dios nos da como mensajes. Dios nos da mensajes aún cuando tenemos un bebé, y Dios me hacía saber que tenemos que reconocer que necesitamos de Él. Y por eso quizás es la primera palabra que pronunciamos. Pa, aunque también ma está fácil, pero dice pa, ¿no? Y Alaya fue lo mismo. Yo no sé si tus hijos fue el mismo caso, ¿verdad? Pero fue la primera palabra. Y entonces Dios me hacía saber que necesitamos reconocer que tenemos un papá. Y yo me acuerdo que llegó mi esposo del trabajo y le dije: mira, Aitana ha dicho su primera palabra. Y mi esposo: ¿qué? ¿No? Porque ya ven que mi esposo es súper expresivo, ¿no? Y llega y le digo: dile, ¿no? Y dice: pa. No, bueno, mi esposo así. Le salió la pluma de pavo real, ¿no? Sí, den chance, decía. Den chance, porque ha dicho su primera palabra, que es papá. Pero yo sé que mi esposo sintió muy bonito, ¿verdad?, al escuchar la palabra pa, que después decía papa, ¿no? Así como muñeca. Decía, pero también sé que sintió una gran responsabilidad. Yo sé que sientes muy bonito cuando tus hijos te llaman papá, pero también sé que sientes una gran responsabilidad cuando escuchas eso. Porque Dios ha puesto a los varones para dar seguridad y para dar otras cosas, y quiero hablarte de algunas cosas en las que tus hijos necesitan como papá, ¿ok?
Y la primera es liderazgo. Di conmigo, liderazgo, pero así con voz de león. No, les falló, o sea, les falló. A la letra te puso varón, Dios te puso papá para liderar. ¿Qué? Tu familia, ¿verdad? Dile a tu esposo o al varón que tengas al lado, porque también los jóvenes que están acá, ¿verdad? Qué bueno que están escuchando la prédica porque ya no va a haber excusas. Dios los puso para liderar y un buen líder ama a su esposa. Voltea a ver a tu esposa, ¿verdad? Voltea a verla y vela con dulzura, porque a veces los hombres ven así. Vela con dulzura porque Dios te puso como líder, pero la mejor forma de mostrar un liderazgo, la mejor forma en la que les enseñemos a nuestros hijos un liderazgo, varones, es que tú ames a tu esposa, porque es tu prójimo más cercano. Y como tú te dirijas a tu esposa, va a ser como tu hijo se va a dirigir hacia la sociedad. Si tú eres duro, los hijos van a ser duros con la sociedad. Si tú no eres tierno, los hijos no van a ser tiernos. Entonces Dios te puso para liderar, para ser un ejemplo de líder a través de cómo amas a tu esposa. El mejor liderazgo que puedes enseñar como papá es el que está dispuesto a sacrificar, a amar, a perdonar, a ser fiel, a cuidar, ¿verdad? Ayer nos reíamos en el inflable, porque cuidar como vaso frágil a la persona que tienes al lado, ¿verdad? No como vaso de plástico. Que hay algunos así que las tratan como vaso de plástico, ¿verdad? Pero Dios te puso para liderar. Y a través de como la relación que tú tengas con tu esposa, ¿verdad? Yo sé que quizás hay algunos que digan, bueno, yo ya no me encuentro con mi esposa. Fue eso antes como de Cristo, pero aún así tienen que tener una buena relación. No les puedes enseñar a tus hijos un buen liderazgo si no pueden estar juntos aquellos seres que más tus hijos aman, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a llevarnos bien y tu esposo tienes que aprender a liderar con amor. Porque a veces los esposos lideran así, ¡órale! ¡Órale, apúrate! ¿No? No, con amor. Ese es el mejor liderazgo porque Jesús nos enseñó un liderazgo de amor, no de, ¡órale, sígueme! No, si quieres sígueme, pero con amor. Entonces tú, varón, tienes que liderar con amor. Tienes que cuidar a tu familia. La número 2 es crecimiento espiritual. Dile al que tienes al lado, crecimiento espiritual. Yo quiero pedirte, varón, ¿verdad? Por favor, que te asegures que estés creciendo espiritualmente. Dios quiere que crezcas en gracia, Dios quiere que crezcas en conocimiento en Él, ¿verdad? Dios quiere que seas un papá conforme, que seas un papá que tenga un corazón conforme al de Dios. Pero nunca vamos a tener un corazón conforme al de Dios si no hay crecimiento espiritual. Lejos vamos a estar. Entonces tienes que asegurarte, varón, de estar creciendo espiritualmente, porque cada vez que creces espiritualmente, Dios te está dando un corazón conforme al de Él. Dios te está dando el corazón que como papá necesita que tengas, pero necesitas crecer espiritualmente. Yo veo a mi esposo, ¿verdad? Y luego Dios me hace entender un poco a los hombres a través de mi esposo. Pero a mi esposo le gusta invertir, ¿no? Así como que ya les ha contado la historia de los tacos de canasta, ¿verdad? Pero para aquellas que no lo saben, un día se le ocurrió invertir en hacer el gran negocio de los tacos de canasta y en hacer mariposas y venderlas en las bodas. Y ya, y yo apoyándolo, ¿no? Y todas las mariposas se murieron, no se reprodujeron, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿no? Con todo lo que le ha apoyado este varón, ¿no? Pero a mi esposo le gusta invertir. Yo sé que a los hombres les gusta invertir, hablar de negocios, pero quiero decirte que la mejor inversión que puedes hacer, hombre, es en tu vida espiritual. Esa es la mejor inversión. Y a veces no les gusta, ¿no? Ay, el retiro hay que pagar. ¿Qué tal cuando vas al fútbol? Ahí sí, órale, ¿no? Y el fútbol que añade a tu familia. Sin embargo, la espiritualidad, el que tú inviertas en la espiritualidad, en tu espiritualidad, hace que tu familia esté fuerte. No te duele así pagar 150 en la semita, ¿verdad? Pero te duele pagar 100 pesos en un libro.
que te va a hacer crecer, varón. Tienes que invertir en tu vida espiritual, porque cada vez que inviertes en tu vida espiritual, te estás haciendo conforme al corazón de Dios. Ahora, otro punto importante acá, varón, es que ya vimos que Dios te ha hecho para liderar, ¿verdad? Que tienes que ocuparte de crecer espiritualmente. Y el crecimiento espiritual en la vida de un hombre de verdad es muy importante. Porque tus hijos, ¿sí?, no van a empezar de donde tú comenzaste. Tus hijos van a partir o va a ser su punto de partida a donde tú te quedaste. Pero si no fuiste nada espiritualmente, tus hijos van a tener que recorrer la doble milla, ¿no? Quizás tendrían que recorrer su parte, pero van a tener que recorrer la tuya. Así que cada vez que no quieras leer un libro, cada vez que te cueste trabajo leer la Biblia, voltea a ver a las bendiciones que Dios te dio, ¿verdad? Y digas, yo tengo que recorrer, porque a donde yo me quede espiritualmente, mis hijos van a partir, ¿sí? Porque van a ver tu ejemplo, ¿sí? Van a ver que eres un hombre de oración, van a ver que no te cuesta trabajo leer la Biblia, van a ver que lidereas con amor. Y entonces a partir de ahí van a partir y van a aprender ellos mucho más cosas, pero la vida espiritual es importante, el crecimiento espiritual es importante. Tus hijos, ¿verdad? Aquellos que te llaman papá necesitan seguridad. Cuando nos sentimos seguros es porque sentimos un refugio, ¿verdad? Quizá tú dices, no, yo llego a casa y no siento un refugio, siento la guerra, la quinta guerra mundial, ¿no? Porque ya se echaron la cuarta y antes mis papás, ¿no? Quizá tú no sientes tu casa como un refugio, pero yo quiero decirte, varón, yo sé que las mujeres ponemos el ambiente en la casa, pero el hombre normalmente es el que construye, ¿no? No es una esposa la mujer edifica, ¿verdad? Pero normalmente es el hombre el que carga el cemento, las mujeres no, ¿verdad? Entonces tú necesitas construir un refugio, varón, porque a veces nos echan todo a nosotras, no, pues tú edifica el lugar sano, pues déjate edificar, ¿no? Escúchanos, ¿no? Déjate edificar, porque a veces no nos escuchan y cómo quieren que edifiquemos, ¿no? Si no nos escuchan. Entonces, varón, necesitas construir un refugio. Un refugio donde exista la calma, ¿verdad? Porque hay lugares en los que los papás no dan calma, en que los papás los vemos duros, ¿no? Así con el surco entre las dos cejas. Pero necesitas construir un refugio que dé calma. Necesitas construir un refugio que cuide y que proteja emocionalmente a sus hijos. Un papá debe de proteger emocionalmente a sus hijos. Para los que tienen hijos adolescentes, ¿verdad? Y que ya están en la etapa de que luego se les aloca y que ya tengo un pretendiente, ¿no? Varón, yo te doy permiso de que digas, a ver, tráeme a tu pretendiente y que lo entrevistes. Que le digas, a ver, ¿tú qué o qué? ¿No? ¿Tú crees en Dios? ¿Cuántos años de creer en Dios? ¿No? Y si no, dile next, ¿no? Porque tú estás para proteger el corazón de tus hijos y tú estás para proteger su vida emocional. Pero si un papá, pues sí, ya le di chance de que tenga novio, ¿no? Y luego le rompen el corazón y ya sus emociones están así de tu hija porque no hubo alguien que lo protegiera. Pero tú, varón, estás para proteger la vida emocional de tus hijos. También con los hijos, porque luego, ay, mi varón ya tiene novia y como pavo real. No, dile, hijo, si ya quieres tomar la decisión de que sea tu novia, a ver, con esa te vas a casar. Si no, aguántate. Porque no vas a andar aquí conquistando mil flores, ¿no? Entonces, no, enséñenle bien a sus hijos, protejan sus emociones, ¿verdad? Un refugio nos hace sentir seguros, pero también, varones, hoy quiero pedirte que seas accesible. A veces creemos que los papás están demasiado ocupados, ¿verdad? Y que son inaccesibles, que tenemos que sacar cita, ¿no? O que tenemos que irlos a ver a su trabajo, ¿no? Hoy soy un cliente, ¿no? Me siento triste. Enséñales a tus hijos, papá, a que eres accesible, a que no eres alguien inalcanzable. Porque si tú eres accesible, tus hijos van a saber que Dios es un Dios accesible,
que Dios no es un Dios lejano, sino es un Dios que está cerca, que es un Dios que está atento, escuchando, pero también eso depende de ti, varón. Qué bonito es ser cabeza, ¿verdad? Con tanta responsabilidad encima. Sé tierno, varón. Voltea a ver al que tienes a un lado, ¿verdad? Si eres varón, pon tu cara tierna. Dice, no me sale, se les olvidó lo que es la ternura, pero tienes que ser tierno, varón. A veces cuando decimos, dinos una característica de un hombre, normalmente decimos fuerte, pero nos brincamos la ternura. Y a veces creemos que un hombre no puede ser tierno, pero yo quiero decirte que si tú ves a Jesús, si tú ves a Dios, si tú conoces a Dios, sabes que Dios es un Dios tierno. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, debe de existir la ternura en ti. No, voy a resolver los problemas haciendo cara de guerrero. No, con ternura. Sí, de legendario. Un legendario es tierno, porque el legendario número 1 es tierno. Me aprendí el comercial. Buenas tardes. Ya sé quién es el legendario número 1. El legendario número 1 es tierno, ¿sí? No es, fuerte. Jesús no demostró su fuerza en cuestión de lo físico, ¿sí? Demostró la fuerza que tenía espiritualmente. Y tú debes de demostrar tu fuerza no en lo físico, ¿verdad? Está padre que te vayas al gym, ¿no? Está padre. Pero también métete al gym espiritual. Sé fuerte ahí también. Necesitamos que los padres sean fuertes, espirituales. En resumen, papá, los padres tienen que ser afirmativos, tienen que ser tiernos, tienen que ser padres firmes con sus hijos. Por favor, papá, sean firmes, ¿sí? Porque quizá ahorita da ternura el hijo que hace berrinche, pero cuando tenga 18 años, ¿verdad? Quizás ahorita dices, hijo, no pasa nada que te metas en conflicto, pero cuando tu hijo llega a un lugar y en cualquier lado entra el conflicto, hay un problema, no se siente tan bonito. Sean firmes, corrijan a sus hijos, aunque sean adolescentes, dile, esa actitud no es de Dios, ¿sí? Esa actitud no le agrada a Dios. Sean firmes, enseñen un liderazgo correcto. Papás, hagan reír a su familia dentro del hogar para que no busquen risas afuera. Sean la voz más importante en su hogar. Sean la voz más importante en su familia para que no tengan que buscar para que no tengan que escuchar las voces del mundo y se lo crean. Sean varones que abracen para que sus abrazos traigan consuelo al corazón de sus hijos. Yo no sé cuánto tiempo tiene que quizás no abrazas a tu hijo, ¿verdad? Yo espero que lo haga seguido. Pero el afecto es la llave al corazón. Y cuando un hombre no es afectivo, no hay manera de llegar al corazón de los hijos. Necesitan ser tiernos, necesitan ser afectivos, porque el afecto es la llave del corazón. Y pues hoy estamos festejando a papá y está mi papá acá, ¿verdad? El buen justo. Sí es justo. Justo César. Yo les comentaba al principio, ¿verdad? Que mi papá lo atrapó el alcohol. Y yo quiero decirles algo, nunca lo dije en ese tiempo, pero todos esos años que el alcohol atrapó a mi papá, yo lo extrañé demasiado. Y para mí es un gozo que él esté acá. Mi papá me enseñó muchas cosas. Mi papá me enseñó a que todo se puede arreglar con una ahorita. Quizá tú digas, ¿por qué, verdad? Pero se descomponía algo en mi casa, mi papá decía, ahorita. Y lo arreglaba, ¿no? Mi papá, cuando yo lo veo, ¿verdad? Luego se nos descomponen cosas y yo le digo a Juan, ahorita le marco a mi papá, porque eso ahorita sé que todo lo compone. A veces nos quedábamos sin luz y mi papá hacía una extensión gigante, porque algo que Dios le ha dado a todos los hombres es inteligencia, y ahorita les voy a decir. Pero hacía una extensión gigante y la conectaba a un enchufe de mi tío y no sé de qué manera hacía que nos pasáramos luz y teníamos luz. Mi papá, ¿verdad? Muchos años lo atrapó el alcohol, pero también gracias a que mi papá fue obediente a la voz de Dios, yo sé que no hay cadena, yo sé que no hay atadura, yo sé que no hay maldición más grande que el poder de Dios. Porque mi papá traía una cadena de alcoholismo, mi papá traía una cadena de drogadicción, pero cada vez que yo lo veo digo, si Dios pudo romper eso en
vida. Claro que puedo hacer algo en la vida de la iglesia. Porque quizás ustedes ven acá a mi papá y quizás para ustedes no es un milagro, pero iglesia es un milagro. Vomitaba sangre, se acalambraba. Los hospitales ya no lo querían recibir y yo sentía horrible cuando todos querían aceptar en el hospital porque decían, es otra vez él, ya lo conocían. Pero doy gracias a Dios porque lo rechazó el hospital del mundo, pero lo recibió el hospital de Dios. Y nos recibió a todos, ¿no? Nos recibió a los Sánchez Pérez. Mi papá es un milagro. Mi papá me enseñó a servir. Mi papá me dice, oye hija, es que no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y yo, ¿por qué, papá? ¿No? Y me dice, es que tengo que ir a servir. Tengo que ir a hablarle a otros que están como yo, que están en el alcohol, que están en las drogas, que hay una salida, que se puede. Mi papá me ha enseñado a servir. Hace rato me decía, los alcohólicos me han enseñado a dar. Y yo le decía, bueno, pero a mí Dios me ha enseñado a sembrar. Y mi papá me ha enseñado muchas cosas. Mi papá para mí, pues es un orgullo el tenerlo aquí. Perdón, es que ya lloré. Mi papá me ha enseñado que en algo así que Dios haga, Dios puede cambiar tu historia. Cuando mi papá vivió la experiencia que tú vas a vivir el fin de semana pasado, en el nombre de Jesús, mi papá llegó crudo, no la famosa cruda, no sé si conozcan esa palabra. Mi papá llegó mal. Yo ya había perdido la esperanza, ¿verdad? Yo decía, ya lo anexamos, ya intentamos de todo y mi papá no deja de tomar. Y a veces me tenía que resignar en que quizás mi papá iba a morir atropellado, en que quizás mi papá iba a morir alcoholizado, ¿no? Pero mi papá me ha enseñado que en un segundo Dios puede cambiar tu historia, porque así fue con él. Salió de ese retiro y mi papá no volvió a tomar. Y me acuerdo que salió de ese retiro y lo viví yo junto con él. Y cuando lo volví a ver, ¿verdad? Porque nos separaron, mi papá me hizo así, ¿no? Y yo dije, ahora, ¿qué le pasa? ¿No? Y me dijo, aquí está el abrazo que tanto necesitabas. Y mi corazón ahí se partió y yo me acuerdo que me puse a llorar y le dije, sí, ciertamente lo necesitaba. Y mi papá me ha enseñado muchas cosas. Mi papá el verlo, el simple hecho de verlo me da seguridad, pero también quiero hablarte de un papá que me enseña todos los días y que es el papá de mis hijas. Que mi papá me escogió a Juan, gracias a Dios. Sabiduría del cielo traía él, revelación del cielo ya. Se acercó conmigo y me dijo, oye hija, canta, ¿te diste cuenta? No, y yo, ¿quién, no? Canta bonito, ¿no? Y que me lo presentó. Él fue el que me lo presentó, ¿no? Él fue el que nos emparentó, ¿no? Él fue, gracias papá. Mi papá, perdónenme esto, por favor, guarden su corazón. Yo tuve novios más, ¿verdad? No, mi esposo no fue mi único novio, pero a mi papá ninguno le caía bien. Y yo decía, ay, mi papá, que lo trate bonito, ¿no? Pero al único que mi papá trató bien fue a Juan. Y te doy gracias, papá, porque trataste mal a todos los changoleones que entraron a mi vida. Pero trataste bien al siervo que Dios tenía para mí. Te doy gracias. Te doy gracias. De mi esposo, ¿verdad? He aprendido demasiadas cosas en su paternidad. Del pastor, ¿verdad? Que en mi casa, pues, es nuestro pastor, también pastorea a mis hijas. Pero mi esposo me ha enseñado que Dios no le dio una voz grave. Se pueden dar cuenta que habla fuerte mi esposo, y todos los hombres vemos que tienen la voz más gruesa que las mujeres, ¿cierto? Pero Dios me ha enseñado a través de la vida de mi esposo que Dios no le dio una voz grave a los hombres para gritar, sino les dio una voz fuerte a los hombres para que su oración sea un rugido y que haga que el enemigo no se acerque. Varón, Dios te dio una voz fuerte no para que grites, no para que impongas tu autoridad. Dios te dio una voz fuerte para que tú ores fuerte y que a través de tu oración el enemigo no se acerque. Dicen los varones, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde está el gozo, varón?
Dios me ha enseñado a través de la vida de mi esposo que las manos son para bendecir y no para golpear. Dios me ha enseñado a través de la vida del papá de mis hijas, que es mi esposo, que la fuerza no es para lastimar, sino es para proteger. Mi esposo me ha enseñado, mi esposo es muy inteligente, y yo sé que quizás tú ves a tu esposo y dices, no hombre, mi esposo es súper inteligente, ¿no? O sea, mi hijo es súper inteligente. Mi esposo es muy inteligente, demasiado, o sea, aprende las cosas así. Y yo, ¿cómo es que ya te aprendiste eso? ¿Cómo es que te recuerdas de eso? Y mi esposo me ha enseñado que la inteligencia no es para demostrar ser superior, sino la inteligencia es para no dejarse engañar por el enemigo. Varón, la inteligencia no es para que tú hagas, yo soy súper inteligente. La inteligencia que Dios te dio es para que no te dejes engañar por el enemigo. Mi esposo es un hombre que sueña mucho, como ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Mi esposo es un hombre que sueña mucho. Y antes de Cristo tenía demasiados proyectos, toda su vida era un proyecto. Pero también mi esposo me ha enseñado que puedes tener proyectos, pero que el proyecto más importante es tu familia. Varón, está bien que hagas negocios, está bien que cierres contratos, pero el proyecto o el contrato más importante es tu familia, el compromiso que tienes con ellos. Quiero pedirte que te pongas de pie. Y si me ayuda a subir la alabanza, por favor. Y quiero pedirte que si está tu familia, te acerques a ella. Sí. Quizás no está acá tu papá, ¿verdad? Quizás digas, mi papá no está, o mi papá no cree en Dios. Pero tú vas a ser un papá diferente, joven. Tú vas a ser un papá diferente. Quizás digas, mi papá nos abandonó. Quizás no conozco a mi papá, pero yo quiero decirte, joven, que tú vas a ser un papá diferente. Tú no vas a abandonar, tú vas a amar, tú vas a marcar la diferencia. Pero si está tu familia, ¿verdad? Abrázala. Y vamos a hacer algo, varón, que quizás no te guste mucho, ¿verdad? Que no te va a gustar mucho, yo lo sé y te pido perdón. Porque sé que normalmente las mujeres somos las que lo hacemos. Y te voy a pedir hoy, varón, que el día de hoy puedas levantar una oración. Quizás digas, no, es que para nosotros la oración no es nuestro don. Pero si tú volteas a ver a cómo era Jesús, Jesús era un hombre de oración. Y tú necesitas ser un hombre de oración. Pero un hombre de oración que no solamente tú sepas las oraciones, sino que el mundo escuche las oraciones que tú haces por tu familia. Normalmente las mujeres somos las que gritamos y decimos, en el nombre de Jesús yo declaro, ¿verdad? Pero tu voz es más grave, varón. Tu voz se escucha más que la de nosotras, y no es porque